Muy buenos días, hermanos, bienvenidos al devocional de hoy, día jueves de esta primera semana de este último mes del año. Muy bienvenidos, gracias por sus saludos, hemos recibido saludos de ustedes, hemos recibido mucho ánimo de parte de ustedes y lo agradecemos. También sé que muchos de ustedes comparten este devocional con amigos, con hermanos, con familia. Es eso también causa de nuestra gratitud, lo que ustedes hacen con estos devocionales. Si usted todavía no se ha suscrito al canal, hágalo. Eso nos ayuda también en nuestra difusión. También marque la campanita que le estará indicando cuando nosotros subamos contenidos al canal. Eso también nos ayuda mucho. Comenzamos esta semana a hablar sobre Dios, sobre el Dios que adoramos. Precisamente ese es el título de esta serie, el Dios que adoramos. Adoramos a un Dios que a veces no es el Dios de la Biblia. Es por eso que necesitamos que nuestro conocimiento de Dios, como lo hemos dicho, esté en concordancia, sea coherente, tenga el fundamento de la Escritura. Ese es el propósito de este estudio, que si bien, como hemos dicho en un principio, es solamente un barniz, una pequeña exposición de un tema que es bastante profundo, como es el ser mismo de Dios. Si tiene su Biblia, quiero invitarlo a abrirla en el Salmo 90. Salmo 90, vamos a leer algunos versículos de este Salmo, dos versículos. Salmo 90, verso 1 y 2. Salmo 90, 1 y 2. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahora, Isaías capítulo 57, vamos a la profecía de Isaías capítulo 57, verso 15. Mire lo que dice el profeta: así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hemos estado hablando de Dios esta semana. Dios, el ser más increíble del universo. Dios incomparable, infinito. No hay nada que se compare con Él. No hay nada que se pueda confrontar a Él, enfrentar a Él o desafiarlo a Él. Está por encima de todo. Él está por sobre todo. Nunca ha habido un momento en el que Dios no exista mirando al pasado, si podemos usar ese ejemplo. Mirando al pasado, Él siempre ha existido, y si miramos al futuro, siempre existirá. No hay un momento en que Él no haya sido. Ese es nuestro Dios. Además, hemos dicho que nuestro Dios es espíritu. En Juan 4:24, que en esencia es espíritu incorpóreo. Dios no es como uno de nosotros. Dios no es humano. Dios es espíritu. Hemos hablado también de la incomprensibilidad de Dios. Nuestro Dios es incomprensible. Nunca, ni siquiera en la eternidad, podremos saber a plenitud todo lo que Dios es. Podemos saber algunas cosas ciertas, claro que sí, pero nunca podremos conocer exhaustivamente todo lo que Dios es. También hemos visto la infinitud de Dios. Nuestro Dios es un ser ilimitado. Nada lo restringe, nada lo delimita, nada lo mide, nada lo circunscribe. Ni aún el universo es tan vasto como para contenerlo. Dios es infinito. Estos atributos que hemos estudiado son conocidos como los atributos incomunicables de Dios. ¿Qué son los atributos incomunicables de Dios? Los atributos incomunicables de Dios son aquellos atributos que, como su nombre lo dice, no son comunicables.
existen los atributos comunicables y los incomunicables. Los atributos comunicables son los atributos que Dios puede transmitir a su creación. Son los atributos que Él comparte con su creación. Esto es con el hombre. Dios es amor, ¿el hombre ama? Sí. Entonces el amor es un atributo que ha sido transmitido. Así como una enfermedad, ¿no? La fidelidad, la bondad, la sabiduría, etc. Esos son atributos comunicables. Ahora, si bien es cierto que el hombre es capaz de amar, pero no ama en la capacidad ni en la medida que Dios lo hace. ¿El hombre es capaz de ser sabio? Sí, pero no en la medida ni la capacidad que Dios es. Esos son atributos comunicables, pero no en la medida de Dios. Los atributos incomunicables son aquellos que solo le pertenecen a Dios y a nadie más. Por definición, estos atributos no pueden ser transmitidos, por eso se llama incomunicables. Un atributo incomunicable jamás será un atributo de alguna de sus criaturas. La distinción entre los atributos comunicables y los incomunicables nos ayuda a comprender la gran diferencia que existe entre Dios creador y su creación. Ningún ser creado puede llegar a tener los atributos que solo y solamente le pertenecen a Dios y que lo distinguen como creador. La gran diferencia entre Dios y sus criaturas es que las criaturas son derivadas, condicionadas, limitadas y dependientes. Dios no es dependiente. La capacidad de ser de Dios no la obtiene de nada ni de nadie. Dios es Dios por sí mismo. Y esto, hermanos, es lo que se conoce como la aceidad de Dios. Dios no depende de nada, Dios no necesita nada, a Dios no le hace falta nada, Él no necesita comer para estar vivo, Él no necesita respirar para existir. Él no necesita de nada, no depende de nada, como nosotros sí dependemos de todo. Nosotros dependemos de Dios para nuestra existencia. Dios fue que nos creó. Si Dios no nos sostuviera, si Dios no nos preservara, si Dios no nos estuviera dando el oxígeno permanentemente, si Dios no estuviera ordenando que nuestro corazón latiera, quiero decirle, hermanos, hace mucho rato dejaríamos de existir porque somos seres dependientes, pero nuestro Dios no depende de nada. No hay nada que le haga falta. Hay gente que dice que Dios necesita nuestra adoración. Quiero decirle que no, eso es falso. Dios no necesita nuestra adoración. No la necesita. Él es bastante completo. Él es bastante satisfecho con lo que Él es, sin depender de nada de nosotros. Nosotros dependemos completamente. Esa es la gran diferencia. La aceidad es lo que lo define como la supremacía de Dios. Como seres humanos, como dije, dependemos del oxígeno, del agua, de la alimentación, del descanso incluso, para poder seguir viviendo. Sufrimos dolores, enfermedades, nos cansamos, tenemos hambre, tenemos sed, morimos. Pero a Dios no le ocurre nada de eso. Dios nunca dejará de ser lo que es. Siempre ha sido lo que fue y será siempre lo que será. La creación demanda un Dios que posea aceidad. Sin Él, nada de lo que vemos pudo haber sido. Nunca pudo haber existido un tiempo cuando Dios no existió, porque sin su existencia, nada sería como es ahora. Stephen Hawking, un físico británico de 70 y algo años, declaró que, comillas, dado que existe una ley como la ley de la gravedad, el universo pudo y se creó de la nada. La creación espontánea es la razón de que haya algo en lugar de nada. Es la razón por la que existe el universo, de que existamos. No es necesario invocar a Dios como el que encendió la mecha y creó el universo. Palabras de este ateo, que entre paréntesis no es un ateo común, es un ateo desafiante, beligerante, confrontacional. Él dice que
Todo ocurrió por el azar. No fue necesario un Dios para que encendiera la mecha y creara el universo. Los que sacan a Dios de la creación del universo, como plantea Stephen Hawking, ¿cierto? Que el universo es una autocreación espontánea. Dicen que el universo se formó solo, sin ayuda, lo que en sí mismo es una contradicción. Porque nada puede crearse a sí mismo y ser su propio creador. Porque para crear algo, debo ser antes de crear. Entonces, cuando dice que el universo se creó solo, es una contradicción filosófica. Porque nada puede crearse a sí mismo. Para que algo sea su propia creación, debe ser su propio creador. Lo que indica es que debió de haber existido antes de existir, antes de crearse a sí mismo. Es decir, ser antes de ser. Y eso, hermanos, es una contradicción. Es imposible que el universo se haya creado solo, porque para crearse solo, el universo tendría que haber sido antes de crearse. Es una contradicción. Bueno, los científicos como Hawking rechazan la idea de un Dios creador, de un creador personal, pero aceptan la idea de que el universo tuvo un principio. Para ellos el universo se inició después de una gran explosión a la que ellos llaman el Big Bang o la gran explosión. El Big Bang es un intento humano de explicar el universo sin Dios. Que el universo se creó a sí mismo es la respuesta humana al dilema de la existencia. Pero la Biblia declara taxativamente que Dios, con el poder de su palabra, mandó a la existencia todo lo que vemos y no necesitó de nada ni de nadie. Eso es aseidad, hermanos. Así que hoy vamos a comenzar en otro de los atributos incomunicables de Dios. ¿Cuál es ese atributo incomunicable de Dios? Es la eternidad. La eternidad. Ayer hablamos de la infinitud, de que Dios es infinito. Y hoy estudiaremos sobre la eternidad de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser infinito y ser eterno? De acuerdo al teólogo Charles Hott, la infinitud tiene que ver con el espacio, la eternidad tiene que ver con el tiempo. Tremenda definición. Es lo que él nos dice en su teología reformada clásica. Lo voy a repetir. La infinitud tiene que ver con el espacio, la eternidad tiene que ver con el tiempo. Dios no está limitado al espacio. Él no puede ser contenido físicamente, eso es infinito. Y Él tampoco está limitado por el tiempo, eso es eterno. Para Dios no existen los eventos sucesivos como pasado, presente y futuro. Nosotros estamos inmersos en este devenir de pasado, presente y futuro. Ayer, hoy y mañana. Ayer, hoy y mañana. Eventos sucesivos. Uno siguiendo al otro. Todo está igualmente presente delante de Dios. Él no es alguien que vive en el pasado, presente y futuro. Todo está igualmente presente delante de su presencia. Dios existe independiente del tiempo. Para Dios, de acuerdo a lo que nosotros vimos cuando estudiamos su nombre, para Dios todo es eterno y todo es presente. Dios es sin principio de años y sin fin de días. El diccionario define la palabra eterno como algo que no tuvo principio ni tendrá fin. Este atributo es uno de los más asombrosos de Dios. Desde el punto de vista humano, como dije, es uno de los atributos más asombrosos de Dios. Es uno de los atributos que lo distinguen de lo creado, ya que todo lo creado está bajo tiempo, espacio, ¿ok? Todo lo que Dios creó, la materia está sujeta a tiempo, espacio, pero Dios es eterno. Dios nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá un fin. Nunca ha habido un tiempo en que Dios no haya existido y nunca habrá un futuro en que Dios no exista. Nunca en toda la eternidad ha habido un minuto en que Dios no esté y nunca habrá en el futuro
un momento en que Dios no exista. Él es antes de todas las cosas y permanecerá para siempre. La eternidad de Dios no significa simplemente que Él ha existido y existirá para siempre, sino que Dios está más allá del tiempo y la edad. Siempre ha existido, nunca cambiando. Ninguna criatura comparte con Él este atributo. Como dije, este es uno de los atributos incomunicables. Le pertenece solo a Dios. La eternidad de Dios solo le pertenece a Él. Como ya dije y lo repito, todos nosotros estamos inmersos en la rueda de la creación que tiene un inicio y tiene un fin. Dios no es así. Nosotros somos criaturas. Él es el creador. Somos temporales. El tiempo nos afecta. Dios es mayor que el tiempo no le afecta. Nuestra existencia humana pasa como el reloj, pero Dios es eterno. Miren lo que dice la profecía de Isaías en el capítulo 40, Isaías 40, verso 28. Dice, ¿no has sabido, no has entendido que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Dios eterno es Jehová que creó los confines. En la Escritura, el nombre de una persona cumplía, como ya hemos dicho, la función de distinguir a uno de otro. Pero más que eso, tenía el propósito de calificar. Al nombrar a una persona, como lo hace un sustantivo, ¿cierto? Se distinguía una de otra. Pero los nombres en la antigüedad eran más bien adjetivos que sustantivos, y eso hablaba de calificar a una persona. Para eso vamos a ver algunos de los nombres de Dios relacionados con su eternidad. El primero es, yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Otra forma de decir es, yo sigo siendo el que sigo siendo, o yo seré el que siempre seré. La idea detrás de este nombre es la existencia eterna de Dios. Dios existe sin necesidad de nada. Él sigue existiendo de sí mismo, por sí mismo y para sí mismo, sin que nada le falte. Otro nombre de Dios que tiene que ver con la eternidad es el Dios eterno. Isaías 40:28. La palabra eterno es la palabra olam, y eso quiere decir eterno, eternidad, larga duración, perpetuidad, sin fin, siempre, tiempo eterno. La idea básica de este nombre es el remoto pasado o futuro. Dios se extiende infinitamente al pasado y se extiende infinitamente al futuro, sin encontrar límite de su existencia. Otro nombre con el que Dios es conocido respecto de su eternidad es en Daniel 7:9, anciano de días. Daniel habla de Dios como un anciano. Es verdad que cuando hablamos de un anciano tenemos en mente una persona débil que sistemáticamente está perdiendo su fuerza, su memoria, sus capacidades. Una persona que necesita de otro para poder mover, o tal vez él se mueve independiente con un bastón, etc. Tenemos esa idea de un anciano, pero cuando hablamos de Dios, la frase anciano denota grandeza, poder, esplendor, sabiduría. Él es un anciano, pero de días, muchos días. Otro nombre con el que se conoce a Dios respecto de su eternidad es Alfa y Omega, Apocalipsis 1:8. Alfa y Omega son la primera y última letra del alfabeto griego. Es una forma de decir que Él es antes de todo y que será después de todo. Dios no está limitado al tiempo. Otro nombre con el que se conoce a Dios en su eternidad es Isaías 57:15, que se le llama alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Él habita la eternidad. Ese verbo habitar significa posar, establecerse, recostar, estar en la más absoluta paz, como alguien que está dormido en la cama, acostado en el sofá. La idea de este versículo es como si la eternidad fuera su casa, como si Él habitara, como quien habita una casa, ¿cierto? Quien está en una habitación. La eternidad es su hábitat.
siempre existiendo, siempre dominando, siempre controlando, siendo soberano, incomprensible, imponderable, eterno. Dios es eterno, es una verdad absoluta. Ahora, si Dios es eterno, ¿qué consecuencias trae a mi vida el hecho de que Él sea eterno? Primero, si Dios es eterno, entonces el tiempo no le afecta. Dios es atemporal. No importa si miramos al pasado o al futuro, Dios está ahí. El tiempo no le afecta. Dios es eterno. Su naturaleza, su ser, su persona, sus atributos, sus propósitos, sus capacidades no son afectadas por el tiempo. Dios no está sujeto al tiempo. El tiempo está en Dios. Dios le dio la existencia al tiempo. ¿Cuándo? Génesis 1:14. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Dios creando el tiempo. Dios creando el tiempo. El tiempo no ha creado a Dios. Dios creó el tiempo. Para Dios, como hemos dicho, no existe una sucesión de acontecimientos uno tras otro, un segundo tras otro, una hora tras otra. Para Dios, pasado, presente y futuro son un eterno presente. Para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, como dice 2 Pedro 3:8. Dios ve el desfile de una sola vez. Dios ve todo el panorama. Jesús le dijo a un grupo de judíos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Para Dios, todo es un acontecimiento presente. Hermanos, qué consuelo es saber que todo lo que ha ocurrido ha sido en presencia de Dios. Todo lo que está ocurriendo es en presencia de Dios y todo lo que ocurrirá es en presencia de Dios. El tiempo no le afecta. Número 2, si Dios es eterno, entonces eso me da consuelo. El hecho de que Dios no sea afectado por el tiempo me da un consuelo. Isaías 46, verso 9 al 11. Isaías dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. De acuerdo a este versículo, Dios nunca será afectado por el tiempo, porque Él anuncia lo por venir desde el principio. Él anuncia lo por venir, lo que está más allá desde el principio. ¿Por qué? Porque Él habita la eternidad, desde el principio, desde el comienzo. Él lo puede anunciar, declarar y sentenciar. Todo lo que Dios está diciendo es que su plan eterno, su propósito eterno se cumplirá, sin que nadie pueda afectarlo, moverlo, alterarlo o cancelarlo. Dios ha dicho que será y finalmente así será, hermanos. Bienaventurado tú, oh Israel, dice Deuteronomio, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre las alturas. Hermanos, qué consuelo es saber que tenemos un Dios eterno. Número 3, Dios es eterno y ha compartido con nosotros su eternidad. Eclesiastés 3:11 dice que Dios lo hizo todo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dios es eterno y ha decidido compartir con nosotros para el disfrute, para un eterno disfrute con Dios, para un eterno disfrute con nuestro Dios. Dios ha puesto en el corazón del hombre la capacidad de percibir que Él es más de lo que ve y percibe. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y número 4, Dios es eterno, entonces Él me ha amado con amor eterno. Jeremías 31:3, que dice que Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amor eterno de un Dios eterno. Dios no puede amarme más o menos.
Él ya me ha amado con amor eterno. Nada de lo que ocurra en tiempo-espacio afectará este amor eterno. Eternidad afecta a tiempo-espacio. Tiempo-espacio no afecta a la eternidad. Dios me ha amado con amor eterno. Por lo tanto, en este proceso y en mi vida, mis caídas, mis errores, mi pecado, mi falta, mi desobediencia o mis buenas cosas, mis buenas obras, las cosas que yo hago bien, nada, ni bueno ni malo, podrá afectar el amor eterno con el que Dios me ha amado. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por sus saludos. Nos volvemos a encontrar mañana para seguir estudiando estas perfecciones de Dios que llamamos atributos aquí en el devocional de la hora de gracia.